Doy una cordial bienvenida a los estudiantes de Uniminuto Virtual y Distancia. Les habla su tutor Juan Pablo Ramírez Galvis de la asignatura Retorno y Riesgo. En este tutorial hablaremos sobre el arbitraje de divisas. La primera pregunta a responder es ¿qué es arbitraje? Sucede que los tipos de cambio no son exactamente comparativos entre las distintas bolsas de valores. Quiere decir que en los mercados, mientras se desplaza la oferta y la demanda hasta el punto de equilibrio por la compraventa de las mismas, se generan unas brechas en donde no van a dar los mismos precios de compraventa para una moneda en un país que en otro. Cuando esto sucede, estos diferenciales entre los tipos de cambio pueden ser aprovechados por un inversionista para obtener sus ganancias. Existen distintas formas de arbitraje. Primero veremos el arbitraje de dos puntos, denominado también Locational Arbitrage. Consiste en aprovechar las diferencias de los tipos de cambio para una misma moneda en dos mercados o bolsas de valores diferentes. Veamos el siguiente ejemplo. Un japonés necesita dólares para hacer sus operaciones de inversión y cuenta con 15 millones de yenes japoneses. Observa que el tipo de cambio en Japón es de 102,65 yenes por cada dólar y que el tipo de cambio en Estados Unidos es de 0,0095556 dólares por cada yen japonés. O sea que aquí estaríamos viendo el tipo de cambio directo del yen en Japón y el tipo de cambio directo del dólar en Estados Unidos. El siguiente paso entonces es completar la tabla hallando los tipos de cambio indirectos. ¿Cómo se hallan los tipos de cambio indirectos? Vamos a hacer entonces aquí un cálculo. Decimos que el tipo de cambio directo en Japón es de 102,65 yenes japoneses por cada dólar. Quiere decir que el indirecto sería ¿cuántos dólares es un yen japonés en Japón? Entonces, hallamos el inverso que sería 1 sobre 102,65 y daría el valor de 0,009741 que vemos por este lado. Y asimismo hallaríamos el tipo de cambio indirecto en Estados Unidos, que el indirecto vendría a ser un dólar, cuántos yenes japoneses pagan en Estados Unidos. Cogemos 1 sobre 0,009556 y esto nos va a dar 104,65 que vemos acá. Entonces ya completamos la tabla tanto con tipos de cambio directos como indirectos. Entonces decimos que lo que hay que determinar para que haya arbitraje es ver primero si el japonés tiene yenes, en dónde pagan más dólares por cada yen en esta tabla. Si estamos hablando que cuántos dólares dan por cada yen, nos vamos a basar en esta columna. Entonces veríamos que lo ideal sería comprar dólares en Japón, pues están pagando 0,0097, que es superior a 0,0095 de Estados Unidos. Primera decisión, comprar dólares en Japón. Pero como el japonés debe retornar a su moneda local, porque a él para qué le sirven los dólares, entonces hay que mirar en cuál de las dos plazas pagan más yenes japoneses por cada dólar. En este caso, debería comprar los yenes japoneses. En Estados Unidos, pues paga 104,65, que es superior a este valor. Haciendo la operación, entonces decimos que, utilizando el tipo de cambio indirecto en Japón, va a coger este japonés los 15 millones de yenes y los va a cambiar a este tipo de cambio, con lo cual va a obtener 146.127 dólares. Luego, teniendo los dólares en su bolsillo, va al tipo de cambio indirecto en Estados Unidos, donde va a cambiar estos 147.127 dólares a este tipo de cambio y va a obtener 15.292.190,55 yenes japoneses. Por lo tanto, el japonés percibe en esta operación de arbitraje de dos puntos una ganancia de 292.190 yenes japoneses. Vale la pena hacer una aclaración
y es que obviamente estas operaciones de arbitraje se hacen en sistemas online como el Forex. Esto quiere decir que el inversionista no es que se desplace de un país al otro con el dinero en físico, sino que son transacciones virtuales que se pueden hacer en tiempo real. Esto debido a la pertinencia de que para hacer arbitraje obviamente hay que aprovechar unas brechas que se cierran en cuestiones de 5 a 10 minutos. Pasemos a mirar la segunda forma de arbitraje que se denomina arbitraje de 3 puntos, lo cual es lo mismo que arbitraje triangular. Funciona de manera similar a como vimos el arbitraje de 2 puntos, sino que en esta ocasión va a involucrar no dos, sino 3 plazas y 3 monedas. Se dice que para que haya ganancia en un arbitraje de 3 puntos es necesario que el tipo de cambio directo sea diferente al cruzado. Veamos un ejemplo para entender mejor esta alternativa. Un mexicano encuentra las siguientes cotizaciones y empieza el arbitraje con 10,000 pesos mexicanos. Entonces tenemos estas tablas de equivalencia donde en Nueva York un dólar van a ser 115 yenes japoneses, en Tokio un yen japonés van a ser 0,0704 pesos mexicanos y en México un peso mexicano van a ser 0,1266 dólares. Si nos damos cuenta, aquí en esta tabla estaríamos tomando las cotizaciones de los tipos de cambio indirectos, los cuales me trasladan de moneda local a moneda extranjera. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer en este caso? El primer proceso que debe realizar el mexicano es encontrar el tipo de cambio directo, entendiendo por tipo de cambio directo el que en esta tabla de cotizaciones me retorne a moneda local, que en este caso serían pesos mexicanos. Viéndolo de esta manera, tendríamos que el tipo de cambio directo es el que se da en Tokio, pues cambia, valga la redundancia, de yenes japoneses a pesos mexicanos. Diríamos entonces que el tipo de cambio directo peso mexicano yen japonés es de 0,0704, lo que es lo mismo que por cada yen darían 0,0704 pesos mexicanos. Vamos entonces ahora a determinar el tipo de cambio cruzado. Y para ello recurrimos a este primer tip, en donde dice que el tipo de cambio cruzado debe quedar en el mismo orden que el directo. En este caso, debe quedar MXN sobre JPY. De esta manera, observamos nuevamente la tabla de cotizaciones y tenemos que darle uso a las 2 plazas restantes de la operación del tipo de cambio directo, las cuales serían la de Nueva York y la de Ciudad de México respectivamente. Teniendo en cuenta el tip 1, diríamos que hay que buscar entre esas 2 plazas la que me pueda dejar en el numerador el valor de los pesos mexicanos. Utilizaríamos entonces de esta manera la plaza de Ciudad de México. Sin embargo, aquí tenemos el tipo de cambio indirecto, la cual me traslada moneda local a extranjera. Y tendríamos que si deseamos tener los pesos mexicanos en el numerador, debemos hallar el tipo de cambio directo para determinar un dólar, cuántos pesos mexicanos son en Ciudad de México. Entonces, como vimos anteriormente, vamos a sacar el tipo de cambio inverso y obtendríamos un tipo de cambio de 7,89889,4154 pesos mexicanos por cada dólar en México, el cual vendría a representar un tipo de cambio directo del peso mexicano en México. Ahora utilizamos la tercera plaza restante, que vendría a ser la de Nueva York. En este caso, como debemos cancelar dólares en el denominador con dólares en el numerador, lo que se debe hacer es nuevamente hallar el tipo de cambio directo de los dólares en Nueva York. Cogemos entonces 1 y lo vamos a dividir entre 115, con lo cual diríamos que en Nueva York por cada yen japonés
dan 0,008695 dólares. Teniendo esto, hacemos la respectiva multiplicación, dólares con dólares se van y tendríamos MXN sobre JPY cumpliendo con el tip 1. Y el valor resultante es de 0,068686036 pesos mexicanos por cada yen japonés. Siguiendo con el principio que veíamos en la diapositiva anterior, entonces tenemos que hay diferencia entre el tipo de cambio directo y tipo de cambio cruzado. Por lo tanto, podemos decir que se puede hacer arbitraje de 3 puntos. El siguiente paso es entonces graficar. Acá vemos que las tres plazas forman un triángulo, lo que le da el nombre a este tipo de arbitraje. Decimos que el tip 2 es que siempre se comienza el recorrido comprando en la bolsa local la moneda vehicular. En este caso, el dólar es la moneda vehicular, pues es la que me va a alinear el peso mexicano con el yen japonés. Entonces, el triángulo es, primero compra dólares en México, luego se va a Nueva York, compra la moneda de tipo de cambio directo y finalmente se va a Tokio y retorna a su moneda local. Quiere decir que bajo este tip 2, en este principio si empezáramos con un neoyorquino, debería comprar yenes en su bolsa local o si comenzamos con un japonés, debería comprar pesos mexicanos en su bolsa local. Finalmente entonces tenemos el cálculo de la transacción. Siguiendo el triángulo que dibujamos para el arbitraje, diríamos que la primera operación es que este mexicano compra moneda vehicular en su propia bolsa. Arranca con 10,000 pesos mexicanos, los cuales va a comprar a un tipo de cambio indirecto de 0,1266 para pasar de su moneda local a moneda extranjera, con lo cual quedaría con 1,266 dólares. Luego se va con esos dólares para comprar yenes en Nueva York. Utilizamos nuevamente el tipo de cambio indirecto en donde va a pasar de dólares a yenes en Nueva York, con lo cual quedaría un saldo de 145,590 yenes japoneses. Finalmente, en Tokio va a retornar a su moneda local utilizando nuevamente un tipo de cambio indirecto, el cual va a llevar yenes para transformar a moneda extranjera en la bolsa de Tokio, que en este caso serían los pesos mexicanos. Haciendo la transacción, da un saldo de 10,249,53 pesos mexicanos. Finalmente, se dice que al finalizar el recorrido del arbitraje, este mexicano gana 249,53 pesos mexicanos. Esto es todo por el momento. Si tienen alguna inquietud adicional, no deben consultármela a través del aula virtual. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.